Sean bienvenidos, hermanos. Estamos una vez más en el Instituto Bíblico Internacional La Gracia y ya estamos listos para continuar con nuestro estudio en el libro del profeta Daniel. Hoy corresponde que estudiemos el capítulo 8 de este libro y la lección la hemos titulado El carnero atacador antiguo. Recuerden, hermanos, que ya estamos en la sección netamente profética de este libro. Los capítulos 1 al 6 son históricos. Vemos a Daniel siendo llevado cautivo con muchos otros jóvenes a Babilonia por Nabucodonosor. Y luego vemos cómo sucedieron diferentes eventos en la vida de Daniel durante el imperio babilónico. En el capítulo 6 tenemos ya un nuevo imperio. Es el imperio medo-persa. Y a partir del capítulo 7 comenzamos nosotros a ver, a observar en este libro la sección que es profética en esencia. Estamos ya listos entonces para estudiar el capítulo 8, pero vamos a orar antes de iniciar. Amado Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias. Muchísimas gracias, Padre, porque podemos continuar con este estudio, porque hemos venido versículo por versículo y capítulo por capítulo a lo largo de este libro precioso que ha sido escrito para nosotros. Te damos gracias por todas las revelaciones que encontramos en él y entendemos, Señor, que muchas veces este libro ha sido mal interpretado y por haber sido mal interpretado, también ha sido mal aplicado. Pero nosotros queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas por medio del Espíritu Santo para entender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como le decía, esta lección se llama El carnero atacador antiguo. Vimos en el capítulo 7 la visión que Daniel tuvo sobre las 4 bestias. Y este capítulo está relacionado con específicamente 2 de esas bestias que Daniel vio. Vamos a ver la ubicación geográfica de la visión en los versículos 1 al 2. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Bueno, aquí estamos ya ubicándonos entonces, hermanos, en esta visión. ¿Dónde es que estaba Daniel? Él dice que él estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam, y que estaba junto a un río, el río Ulai. Entonces, cuando pensamos en Susa, aquí tenemos nosotros la ubicación geográfica de esa ciudad, considerada una de las ciudades más antiguas. Él estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Hermanos, recuerden que el imperio persa, que fue el que al final pues terminó dominando a los medos, el imperio persa todavía existe a través de un país llamado República Islámica de Irán. El territorio donde estaba la ciudad de Susa es ahora territorio de la República Islámica de Irán. Entonces, vemos a Daniel aquí, en este lugar, que en ese tiempo era parte del imperio persa. La fecha de la visión es 551 antes de Cristo. Dice específicamente la escritura que fue durante el reinado de Belsasar. Fue el último año del reinado de Belsasar. Aquella cabeza de oro
de la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño, Babilonia está a punto de caer. A esta altura, Daniel tendría aproximadamente unos 70 años. Esta visión sucedió durante el día. Daniel se sintió sorprendido y honrado porque Dios iba a mostrarle tales cosas. Hermanos, él está sorprendido. Daniel no era una persona que miraba visiones todos los días. Daniel no era alguien que estaba esperando ver visiones. Él no se levantaba por la mañana pensando, ¿cuántas visiones me va a mostrar Dios este día? No, 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 no. Él está sorprendido porque Dios decide revelarle cosas interesantes a él. Hoy en día hay personas que ven más visiones que otra cosa. Y todos los días tienen visiones y todos los días tienen sueños y todos los días Dios les habla, pero en la Biblia no vemos a nadie que tuviera esas revelaciones todos los días. Algunas personas dicen que todas las noches Dios les habla o que todas las mañanas Dios está con ellos ahí sentado a la orilla de la cama. Ellos dicen que ven a Jesús que entra a su dormitorio y se sienta en la cama y empieza a platicar. No, hermanos, las cosas no son así en la Biblia. Daniel fue llevado en su visión a Susa. Él está en la capital de Persia. Aunque, recuerden que todavía no habían invadido Babilonia. ¿Por qué? Porque Belsasar era el rey. Belsasar fue el último rey babilónico. Entonces, esta visión sucedió mientras el imperio babilónico todavía existía. Belsasar era el rey. Pero en una visión, Daniel fue llevado a Susa, la capital del imperio persa. Ellos están ya cerca de invadir y de tomar Babilonia, pero aún no lo han hecho. Esto sucedió durante el reinado de Belsasar, el último rey babilónico. Entonces, en visión, Daniel fue llevado a la capital del imperio persa, a Susa. Veamos los detalles de la visión. Había un carnero en esta visión. Versículos 3 y 4 dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí, en los versículos 3 y 4, vemos entonces la descripción de este carnero. Vamos a ir viendo algunas cosas poco a poco. El carnero estaba parado al lado del río. Recuerden que el río es el río Ulai. El carnero tenía 2 cuernos. Bueno, hermanos, los carneros normalmente pueden tener 2 cuernos. Uno de los cuernos era más largo. Esto ya no es normal. No es normal ver un cuerno más largo que el otro en el mismo animal. Pero el cuerno más largo creció después del corto. Quiere decir que en este carnero, un cuerno más largo crece y se hace todavía mucho más largo, más grande. Así que vemos un carnero con 2 cuernos, pero un cuerno es muy grande y el otro se queda pequeño.
Veamos las acciones del carnero. Dice la escritura que él estaba atacando, o sea, corneando hacia el occidente, al norte y al sur. Hermanos, este carnero está atacando al occidente, al norte y al sur, porque fueron esas las direcciones en las que Media y Persia conquistó. Fueron al occidente, a la India, el norte, Irán, y al sur, Egipto. Este carnero entonces está atacando en esas direcciones, porque son las direcciones en las que el imperio medo-persa atacó. Ningún animal podía hacerle frente. El carnero hacía lo que quería y él se engrandeció, dice la escritura. Entonces Daniel está viendo en su visión a este animal muy extraño con dos cuernos. Uno es más grande que el otro y está creciendo más todavía. Y está atacando hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y no hay nadie que pueda enfrentarlo. No hay nadie que pueda vencer a este carnero. Así que en la visión de Daniel vemos a este carnero. Pero también hay un cabrío. Había también un cabrío. Y lo vemos eso en los versículos 5 al 12. Veamos la descripción del cabrío. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vemos entonces a este macho cabrío que viene al encuentro del carnero. Lo extraño es que tiene un cuerno. Y la palabra notable quiere decir muy grande. Un cuerno entre sus ojos. Los machos cabríos no tienen un cuerno. Entonces, veamos la descripción. Era macho. El carnero tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y ahora veamos las acciones del cabrío. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas hace el cabrío? Versículos 6 al 8. Y vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace este cabrío? Él surge de pronto. Su surgimiento es muy rápido, es muy veloz. Surgió del occidente, vino de sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. Esto habla, hermanos, de la velocidad a la que este cabrillo venía. Venía tan veloz que ni siquiera tocaba el suelo. Él atacó al carnero con un poder furioso. Atacó al carnero y le rompió los dos cuernos. El cabrío derribó al carnero y lo pisoteó. Entonces, el carnero con dos cuernos, que tiene un cuerno más grande que otro, es atacado por el cabrío y es derrotado. Es derribado. Dice la escritura que el cabrío derribó al carnero y lo pisoteó. El cabrío cobró gran fuerza, se engrandeció sobremanera, pero de pronto el cuerno grande que tenía entre sus ojos fue roto,
Recuerden que este cabrío viene veloz, viene atacando al carnero y lo derrota. Pero de pronto, cuando está en su máximo apogeo, aquel cuerno grande que tenía el cabrillo entre sus ojos fue roto. Y en el lugar del cuerno largo le salieron 4 cuernos. Eso está muy interesante, ¿no es cierto? Este macho cabrío al final termina con 4 cuernos. Dice la escritura que esos se extendieron a los cielos. Pero también vemos un cuerno pequeño en los versículos 9 al 14. Y de uno de ellos, o sea, de uno de los 4 cuernos que salieron en el macho cabrío, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Hermanos, la tierra gloriosa aquí no es Nueva York, no es París, no es Londres, no es alguna ciudad de esas hermosas que hay en Sudamérica. No, la tierra gloriosa, hermanos, es Jerusalén. Y dice el versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Entonces, hermanos, aquí tenemos las acciones de un personaje que es llamado aquí el cuerno pequeño. Veamos las acciones del cuerno pequeño. Este surgió de uno de los 4 cuernos. Fue pequeño al principio, pero el cuerno se engrandeció. Creció hasta alcanzar el ejército de los cielos, derribó algunas estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Él detuvo el continuo sacrificio y derribó el lugar del santuario. Arrojó o echó por tierra la verdad. Hizo su voluntad y prosperó. ¿Y por cuánto tiempo va a durar este cuerno pequeño? Por 2300 días. 2300 días. Este es el periodo de tiempo transcurrido entre el asesinato de Onías III en el año 171 a.C., legítimo sacerdote del templo en Jerusalén antes de la profanación de Antíoco Epífanes, y la purificación del templo el 25 de diciembre del año 165 a.C. Hermanos, 2300 días corresponden a aproximadamente 6 años más 3 meses. Durante 6 años y 3 meses va este cuerno pequeño a hacer muchas cosas y son cosas terribles que va a hacer este cuerno pequeño. Ahora bien, es importante que ustedes mantengan en mente una diferencia entre el cuerno pequeño del capítulo 8, que estamos viendo ahora,
y el cuerno pequeño del capítulo 7 que vimos en la lección anterior. Vamos a hablar de esto más adelante, pero aquí no estamos hablando del anticristo. Aquí estamos hablando de un tipo del anticristo. Este cuerno pequeño hará cosas horribles, cosas espantosas en Jerusalén. Y cuando digo hará es porque estoy ubicándome en el tiempo de Daniel, pero realmente estas cosas ya sucedieron. Estas cosas ya sucedieron. Entonces, otra cosa interesante es que estos 2300 días son días literales. Los adventistas han alegorizado estos 2300 días y ellos dicen que corresponden a 2300 años. Según ellos, de acuerdo a la enseñanza de los adventistas, ellos han entendido que estos 2300 días se refieren a años y que en base a su interpretación culminarían en el año 1884 con la segunda venida de Cristo. Obviamente, hermanos, esta teoría de ver estos días como años quedó totalmente por tierra por el hecho de que Cristo no vino en 1884. Así que no hay ningún cumplimiento de una profecía que se relacione con estos días para convertirlos en años. Esto es lo que la iglesia o los adventistas enseñan, que 2300 días corresponden a 2300 años y que esos 2300 años iban a terminar en el año de 1884, que era la fecha supuestamente cuando Jesucristo iba a regresar por segunda vez, pero no volvió. Entonces queda totalmente anulada esa mala interpretación. Aquí 2300 días significan 2300 días literales. Es más, la expresión que se usa, 2300 tardes y mañanas, corresponden a la manera en que los judíos contaban los días de 24 horas. El día comenzaba al atardecer. Ellos contaban los días comenzando desde el atardecer. Y así es como lo vemos en el libro de Génesis. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Qué clase de días? Literales, de 24 horas. Entonces es importante mencionar eso. Veamos ahora, hermanos, la interpretación de la visión. ¿Qué significa eso de este carnero con dos cuernos y que uno es más grande que otro y de repente viene un macho cabrío que surge de repente con un cuerno entre sus ojos y destruye o derrota al carnero y luego el cuerno pequeño el cuerno grande es roto y surgen otros 4 cuernos y de uno de esos cuernos surge un cuerno pequeño. Bueno, ¿qué significa esto? Se le ordenó a un ángel explicar la visión a Daniel. Lo vemos en el capítulo 8, versículos 15 al 19. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre de entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Miren, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a aprender un poquito acerca de los ángeles. El versículo 15 dice que la apariencia de este ángel era de hombre. Al decir de hombre, hermanos, está diciendo que los ángeles siempre se presentaron con una apariencia masculina, no femenina. Nunca, en ninguna parte de la Biblia, hermanos, vemos a un ángel con una apariencia de mujer.
Por otro lado, los nombres de los ángeles que conocemos por la palabra de Dios son todos nombres de varón. Gabriel, en este caso, en el versículo 16, vemos a un ángel llamado Gabriel, no Gabriela. Tenemos a otro ángel que vamos a ver más adelante, llamado Miguel. No se llama Miguelina. Y una falsa interpretación, un mal concepto que tenemos de los ángeles es que los vemos en las pinturas, los vemos en las esculturas, más como si fueran mujeres. Pero, hermanos, los ángeles siempre son presentados en la Biblia como masculinos. Nunca se ve a un ángel con un nombre de mujer o que la Biblia diga que parecía o que tenía una apariencia de mujer. Otra cosa interesante es que estos ángeles hablan en el mismo idioma que hablan los seres humanos. ¿Para qué? Para que Daniel pudiera entenderlo. Es probable que los ángeles tengan su propio idioma en el cielo. Sí, pero cuando ellos hablaron a los seres humanos, hablaron en un lenguaje que fuera completamente comprensible para los seres humanos. Entonces, volvamos al versículo 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a o sea, a Daniel, la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Daniel tenía un deseo de entender lo que él había visto. De pronto apareció un ángel delante de Daniel y una voz que decía, dile a este hombre lo que significa la visión. El nombre del ángel es Gabriel. El ángel Gabriel, hermanos, aparece en varios pasajes de la Escritura y es uno de los que sabemos su nombre. El otro ángel de Dios, de los que sabemos su nombre, es Miguel. Y presumimos que la voz que se escuchó, la voz que le dio la orden a Gabriel, esa voz que dijo, dile a este hombre lo que significa la visión, fue la voz de Dios. Es una voz audible en un lenguaje comprensible o entendible para Daniel. Por la voz de Dios, el mundo existe. Esta voz es de Dios, quien le va a explicar a Daniel el significado de la visión. Dios quiere que nosotros entendamos su palabra. Dios quería que Daniel entendiera y quiere que nosotros también entendamos su palabra. Daniel cayó postrado sobre su rostro en humildad delante de Gabriel. Entonces, vemos nosotros como cuando estas personas como Daniel tenían una experiencia como esta, no los vemos haciendo pues, las cosas que algunos dicen ahora que hacen, que van al cielo, que Dios los lleva al cielo. Hay alguien que dice que tenía 8 años cuando Dios lo llevó al cielo y lo llevó al río del que habla el libro de Apocalipsis y que de repente Jesús lo empujó al río y después se tiró a nadar junto con él. Ah, hermanos, esas locuras, no le pongamos atención. Cuando los hombres estaban delante de los ángeles o delante de Dios, ellos no tenían actitudes insignificantes. Daniel se postró en humildad, cayó como muerto. Él no se puso a bromear
no se pusieron a jugar, porque esto es algo muy serio. Pero por ahí algunos escriben libros completos de cómo fueron al cielo, allá anduvieron hasta patinando en la nieve y cosas así. No, yo pienso que el cerebro es el que les patina, pero no vemos cosas así. Vemos a Daniel postrado en humildad delante de Dios. Gabriel explicó que la visión trata con el tiempo de la ira de Dios. Gabriel explicó que la visión trata con el tiempo de la ira de Dios. ¿Qué significa esto de el tiempo de la ira de Dios? Es la ira de Dios contra Israel, que empezó en el año 722 antes de Cristo con la cautividad de las 10 tribus del norte por medio de Asiria y finalizará en la tribulación. Es un tiempo, hermanos, en el que Dios está disciplinando a su pueblo. Y para disciplinar a su pueblo está usando a los gentiles. Usa a Asiria, comenzando por Asiria en el año 722, que se llevó cautivas las 10 tribus del norte. Luego vino Babilonia y se llevó cautivas las 2 tribus del sur. Pero estas 2 tribus volvieron a su tierra, pero luego vino el imperio medo-persa y los conquistó. Después vino el imperio griego y los conquistó. Después vino el imperio romano y los conquistó, y con el imperio romano ellos fueron dispersados. Luego han vuelto a su tierra en mayo de 1948, pero aún así, hermanos, Dios está indignado contra la nación de Israel. Ellos son su pueblo, ellos siguen siendo el pueblo de Dios, pero Dios está disciplinándolos y eso va a terminar en el tiempo de la tribulación. Dios tiene mucha ira contra Israel por su rebelión y está usando a los gentiles para castigarlos. Pero hay un tiempo designado ya para que eso se termine. Se va a terminar en el tiempo de la tribulación. El carnero y el macho cabrío han sido identificados. Daniel 8, 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El carnero y sus 2 cuernos representaban a los reyes de Media y Persia. Entonces ahora vamos entendiendo poco a poco la visión. Aquel carnero que tenía 2 cuernos y que uno era más grande que el otro, representaba a los reyes de Media y de Persia. Un cuerno era Media, el otro cuerno era Persia. Y ustedes deben recordar, hermanos, que en el lenguaje profético, los cuernos representan autoridad, dominio o gobierno. Pero ¿por qué un cuerno era más grande y creció todavía más? Porque al final el imperio o el rey de Persia se impuso al de Media y terminó conociéndose este imperio como el imperio persa. Los medos fueron reducidos y los persas crecieron. Así que en Daniel capítulo 8, el carnero tenía 2 cuernos, uno más alto, el cual creció después. Hería al oeste, al norte y al sur. Es el imperio de Media y de Persia que gobernó del año 539 al año 331 antes de Cristo. Y eventualmente, como ya le hemos dicho varias veces, hermanos, Persia superó a Media. El rey del imperio era Ciro el persa, y conquistó en las direcciones que la escritura dice, al oeste, al sur y al norte. Al oeste conquistó Lidia en el año 547 a.C. y Babilonia
en el año 539 antes de Cristo. Conquistó hacia el sur a Egipto en el año 525 antes de Cristo y conquistó al norte a los escitas en el año 513 antes de Cristo. El cabrillo era el reino de Grecia y el cuerno era su primer rey. Entonces, aquel cabrillo que vino con fuerza y que tumbó al carnero es el siguiente imperio que vendría después de los medos y los persas, el imperio griego. Y el cuerno grande que traía entre sus ojos era su primer rey. Históricamente, ¿quién fue este rey? Bueno, fue Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, también conocido como Alejandro Magno. Era el segundo hijo de un general de Macedonia llamado Filipo. Filipo II de Macedonia fue el padre de Alejandro. Alejandro era un excelente alumno de uno de los filósofos más conocidos de Grecia, Aristóteles, y tenía una habilidad para tocar la lira. Cuando Alejandro tenía 12 años, hermanos, él vio un caballo que nadie podía montar. Entonces hizo un trato con su padre, con Filipo. Si él podía montar ese caballo, su padre se lo iba a regalar. Pero si fallaba, entonces Alejandro iba a comprar el caballo con su dinero. Él le dijo, mira, padre, ese caballo nadie lo puede montar. Si yo lo puedo montar, me lo vas a regalar. Si yo no lo puedo montar, pues yo lo voy a pagar con mi dinero. Pero él había observado que aquel caballo se asustaba con su propia sombra. Le tenía miedo a su propia sombra y por eso nadie podía montarlo. Entonces, ¿qué hizo Alejandro? Él volvió el caballo en la dirección del sol para que la sombra quedara atrás y no viera su sombra y logró montar aquel caballo. Y su padre pues tuvo que comprar el caballo y Alejandro tendría ese caballo toda su vida. Ese caballo llegó a hacerse famoso también porque era el que montaba Alejandro, el gran conquistador. El caballo se llamó Bucéfalo. E incluso Alejandro construyó y nombró una ciudad con el nombre de ese caballo. Le llamó Alejandría de Bucéfala. Hermanos, Alejandro llegó a ser uno de los generales más grandes de la historia. Cuando conquistó Persia, honró a sus soldados que habían caído en batalla. Alejandro el Grande, cuando ganaba una batalla, iba a recoger a todos los soldados del otro ejército, del ejército que había sido vencido, y los unía a su ejército y normalmente no le permitía a sus soldados maltratar a sus nuevos compañeros. Él sufría con sus soldados todas las penurias. Si los soldados no tenían que comer, él tampoco comía. Si no tenían que beber, él tampoco bebía. Cuando sus soldados tenían que caminar en lugar de montar sus caballos, él también caminaba con ellos. Él se bajaba de su caballo y caminaba junto con ellos. Durante su vida, Alejandro conquistó todo el mundo conocido de aquella época. Conquistó todo este territorio que ustedes ven acá. Conquistó la región de Egipto, acá al sur. Obviamente, para pasar a Egipto tenía que conquistar Israel, tenía que conquistar Jerusalén. Conquistó, hermanos, todo lo que ahora es Irán. Conquistó incluso partes de la India en una batalla famosa. Y todo esto lo hizo, hermanos, en poco tiempo, antes de cumplir 33 años. Pero ¿saben qué pasó? Cuando Alejandro estaba en su mayor gloria conquistadora, murió. Murió de repente en la ciudad de Babilonia y se supone que fue por la malaria. Murió el 13 de junio del año 323 antes de Cristo.
Era un hombre muy joven. Él había conquistado un gran territorio, tenía un gran imperio, y cuando estaba disfrutando de su gran imperio, cuando disfrutaba de sus conquistas, de pronto murió. Es muy probable que él haya muerto de malaria. El hombre más grande de su tiempo, que libró grandes batallas, murió picado por un zancudo. Hermanos, así es de frágil nuestra vida. Nuestra vida es muy frágil. Podemos ser los grandes guerreros y usar armaduras perfectas, pero un zancudo nos puede picar y vamos a morir. Así es Dios. Así hace las cosas Dios. Pero también nosotros podemos tener ausencia de defensas, pero Dios es nuestro protector. Él nos puede guardar. Los 4 cuernos eran 4 generales que llegaron al poder después de la muerte de Alejandro el Grande. Alejandro murió muy joven, a los 33 años aproximadamente, y no tuvo descendientes. Entonces, cuando él murió, los 4 generales que eran más cercanos a él se repartieron el territorio. Ellos son Ptolomeo Soter. El general Ptolomeo Soter se quedó con los territorios de Egipto, Libia, Arabia, Palestina y Líbano. El otro general, Seleuco Nicanor, tomó para sí los territorios de Siria, Babilonia y gran parte del Asia Menor. Lisímaco, otro general, tomó los territorios de Tracia, Bitinia y varias provincias del Helesponto. Y Casandro tomó para sí los territorios de Macedonia y Grecia. Entonces ellos se repartieron aquel gran imperio que Alejandro había conquistado. Mire cómo son las cosas, hermanos. Alejandro expuso su vida para conquistar toda esa área, toda esa zona, para que al final estos 4 generales se quedaran con todo lo que él había logrado. Dios está detrás de la historia del mundo. Dios está detrás de la historia de los grandes personajes de este mundo. A todo el mundo de aquel tiempo le sorprendió la muerte de Alejandro. ¿Cómo podía un joven tan poderoso morir de una manera tan repentina? Bueno, aunque a todo el mundo le sorprendió, estas cosas no sorprendieron a Dios para nada. Y ahora vemos cómo ese territorio quedó en manos de sus generales. Y la Biblia se va a enfocar en 2 de estos territorios. El territorio de Seleucia, donde estaba Seleuco, y el territorio de Ptolomeo, que se conoce también como Egipto. A estos 2 territorios también se les va a llamar más adelante el reino del norte, Seleuco, y el reino del sur, Ptolomeo. Y es importante que nosotros vayamos relacionando y conociendo estos conceptos. El reino del norte, Seleuco, también es llamado Siria, porque es territorio de Siria. Y Ptolomeo es en Egipto. Entonces, más adelante en los capítulos 10 y 11 vamos a hablar, vamos a ver, mejor dicho, vamos a estudiar cómo entre esos 2 territorios, entre Seleuco y sus descendientes y Ptolomeo y sus descendientes, hubo grandes batallas, hubo grandes guerras entre ellos. Veamos la explicación en detalle del cuerno pequeño en el capítulo 8, versículos 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente,
y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Era una referencia a un rey en particular que habría de surgir de uno de los 4 cuernos. Históricamente, este se refería a Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes. Ese cuerno pequeño que surge de uno de los 4 cuernos del macho cabrío es Antíoco Epífanes. Entonces, ¿quién era él? ¿Quién era Antíoco IV Epífanes? Era un rey griego que gobernó del año 176 al 163 antes de Cristo. Él vino del imperio de Seleuco, ¿verdad? Surgió del imperio de Seleuco. Pidió que lo adoraran 4 veces al año. Era un hombre que se consideraba Dios a sí mismo. Él quería eliminar a los judíos. Él quería imponer la cultura griega sobre los judíos. Y por eso, cuando ellos lo rechazaron, trató de eliminarlos. Antíoco IV Epífanes colocó una imagen suya en el templo de Jerusalén, proclamándose Dios, y ofreció sacrificio inmundo el 16 de diciembre del año 176 antes de Cristo. Es un tipo del anticristo que ha de venir. Por eso se le llama también un cuerno pequeño. Este hombre era un hombre que tenía un orgullo desmedido. En el año 160 antes de Cristo, estableció una ley en la que obligaba a todos los ciudadanos que se presentaran 4 veces al año para inclinarse ante él y adorarle como el Dios principal entre los seleucos. Esto causó una rebelión en Israel. Y es aquí, hermanos, en este tiempo de este hombre llamado Antíoco Epífanes, que surge un grupo guerrillero en Israel llamados los Macabeos, comandados por Judas Macabeo. Los Macabeos lograron derrocar a Antíoco Epífanes, pero les costó mucho. Entonces, este tiempo del que estamos hablando acá, hermanos, es el tiempo intertestamentario. Son las cosas que pasaron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso ustedes ven que el Antiguo Testamento termina siendo escrito en hebreo y cuando llegamos al Nuevo Testamento de repente es el idioma griego. ¿Por qué? ¿Por qué se escribió en griego? Porque Alejandro el Grande conquistó toda esa zona y él impuso la cultura griega, entre ellos el idioma y la escritura. Este Antíoco IV Epífanes era un hombre desalmado. Saben que la palabra Epífanes quiere decir el Dios manifestado. Él se consideraba a sí mismo una manifestación de Dios, una epifanía. El cuerno pequeño habría de ser despiadado y destruiría en forma extraordinaria a Jerusalén. Él prosperaría y ganaría poder absoluto, con lo cual iba a destruir a otros. El versículo 23 dice que habla de los transgresores y se refiere a los judíos. Él sería mentiroso, destruiría el templo y se engrandecería sobre todo. Este hombre era muy astuto. Se vestía con ropa común y se infiltraba entre la gente para escuchar lo que decían de él. Él trabajaba para convencer a la gente que no iban a ser conquistados por otro ejército. Pero hermanos, Jerusalén siempre ha sido muy vulnerable. Él les prometía paz y seguridad y de repente traía sobre ellos destrucción.
Después de engañar a Jerusalén, él mismo la destruyó. Tomó todas las cosas del templo, quitó todas las cosas santas, levantó un altar pagano encima del altar de Dios y sacrificó cerdos a su Dios. Él hizo cosas espantosas. La Biblia dice que su tiempo habría de terminar y él habría de ser matado, aunque no por mano humana. Él murió de alguna forma, pero no fue asesinado. Ahora, la explicación de Gabriel terminó con una afirmación y un mandato. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Lo que está diciendo es esto. Al decir la visión es para muchos días, que faltarían mucho tiempo para que se cumpliera. Hermanos, esa visión se cumplió literalmente 360 años después de haber sido escrita por Daniel. ¿No es maravilloso cómo Dios nos puede contar la historia futura? Cuando nosotros vamos a la escuela, vemos historia, sí, pero toda la historia es pasada, porque no hay manera de saber el futuro. Solo Dios puede revelarlo. Y aquí dice, la visión es para muchos días. En otras palabras, para que se cumpla esto, falta mucho. Acuérdense que todavía Daniel estaba bajo el imperio babilónico y después debería venir el imperio medo-persa y después debería venir el imperio griego. Esta visión se cumplió literalmente unos 360 años después de haber sido escrita por Daniel. La afirmación fue que la visión era verdadera. El mandato fue que Daniel necesitaba guardar en secreto la visión. Entonces vemos que la visión dejó a Daniel físicamente enfermo, dice el versículo 27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Acuérdense que el rey era Belsasar, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahora vamos a hacer algunas observaciones finales sobre esta visión. En primer lugar, el cuerno pequeño en el capítulo 7 y 8 no son la misma cosa. Veamos algunas diferencias rápidamente. El cuerno pequeño del capítulo 7. En primer lugar, surgirá de Roma, que es el cuarto reino. En cambio, el cuerno pequeño del capítulo 8 surgiría de Grecia, el tercer reino. En segundo lugar, el cuerno pequeño del capítulo 7 será el cuerno número 11. De los 10, 3 serán arrancados de raíz. En cambio, el cuerno pequeño del capítulo 8 sería el quinto cuerno y surgiría de los otros 4 cuernos, o sea, de los generales que se repartieron el gobierno o el imperio después de la muerte de Alejandro Magno. El cuerno pequeño del capítulo 7 perseguirá a la gente de Dios por 42 meses, lo que es igual a 3 años y medio. En cambio, hermanos, el cuerno pequeño del capítulo 8 perseguiría a la gente de Dios, o sea, a los judíos, por 2300 días, 6 años y 3 meses. Así que vemos que son completamente diferentes, están ubicados en el tiempo, en momentos totalmente distintos el uno del otro. El cuerno pequeño en el capítulo 8 aparece antes del cuerno pequeño del capítulo 7. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño del capítulo 8 es Antíoco Epífanes, es historia pasada. En cambio, el cuerno pequeño del capítulo 7 todavía no ha surgido. ¿Quiénes son ellos? Antíoco Epífanes en el capítulo 8 y el anticristo en el capítulo 7. Estas son cosas que debemos recordar y que no debemos confundir, ¿verdad? Debemos tener muy claras estas cosas. ¿Cuáles son algunas comparaciones? Ambos ganarán un poder que no les pertenecía originalmente. Son muy astutos y engañosos, tanto Antíoco Epífanes como el anticristo. Son muy astutos y engañosos. Pretenderán destruir a los judíos. Se oponen a Dios.
y se van a proclamar Dios. Hermanos, Antíoco Epífanes entró al templo en Jerusalén, mató a los sacerdotes que había en el templo y él se proclamó Dios, levantando una imagen con su rostro y diciendo, este es Dios, y él fue quien sacrificó cerdos en el altar de bronce. A eso se le llama, hermanos, la abominación desoladora también. Es una imagen o un cuadro de lo que va a hacer el anticristo, de acuerdo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, que dice que va a entrar en el templo de Dios y se va a proclamar Dios. Entonces, hermanos, el capítulo 7 nos presenta al cuerno pequeño, el anticristo. En cambio, el capítulo 8 nos presenta al cuerno pequeño, que es Antíoco Epífanes. Necesitamos tener en mente estas cosas para no confundir esta visión. Demos gracias a Dios. Padre Celestial, queremos agradecerte que nos hayas mostrado estas cosas en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a seguir estudiando y a seguir aprendiendo de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.